Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes. Mi nombre es Patricia Vélez Contreras. Soy licenciada en Ciencias de la Educación y soy profesora. A continuación, les voy a hablar sobre una herramienta que nos va a servir mucho en los textos que vayamos retomando, sobre todo si lo que queremos es hacer un resumen. Y esta es la herramienta de la cual les voy a hablar. El objetivo principal de esta sesión es que el estudiante conozca las partes que integran el resumen y sepa llevarlos a la práctica. Es muy importante que cuando nosotros estemos conociendo diferentes herramientas que nos ayuden en la lectura, pues bueno, las vayamos poniendo en práctica para que se nos facilite su desarrollo. Bien, el resumen nos menciona que es un escrito breve donde se retoman las ideas principales de un texto, sin alterar las ideas ni el sentido de este. El resultado debe de ser una redacción coherente que represente lo fundamental y lo esencial del contenido del texto. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando estamos llevando a cabo una lectura de un texto, debemos de ir precisando qué es lo que queremos conocer, qué es lo que nos parece más relevante, cuáles son las ideas principales, pero todo bajo un orden, para que en el momento de la redacción todo lleve una coherencia y se entienda. Es muy importante que no cambiemos el mensaje que el autor nos está enviando, debido a que se debe de respetar cada uno de los puntos dependiendo del tipo de resumen que nosotros hayamos seleccionado. Les hago mención de esto debido a que yo les pongo 4 tipos de resúmenes, los cuales ustedes pueden utilizar dependiendo la actividad que se les esté solicitando. En el resumen simple nos menciona que se deben de respetar las ideas esenciales, se debe de respetar el mismo contenido y se deben de plasmar prácticamente lo mismo que el autor está mencionando en su texto. No se deben de cambiar palabras, no se debe de cambiar la idea ni el sentido, y en el caso que se tenga que hacer, se deben de poner comillas y se debe de citar o hacer mención del por qué está agregando o anexando tal frase o lo que se requiera. En el resumen descriptivo, por lo contrario, nos habla que va a contener la información básica de cada capítulo. ¿Cuándo es cuando yo recomiendo utilizar este resumen descriptivo? Cuando nuestro texto que vamos a revisar es muy extenso. Un ejemplo, en el caso de los libros, estos vienen divididos en capítulos. Entonces, es así como nosotros vamos a retomar este texto. Capítulo por capítulo vamos a ir rescatando las ideas principales, las palabras claves del autor. ¿Para qué? Para que cuando nosotros comencemos a desarrollar nuestro resumen haya un orden, haya una coherencia y no se pierda la idea que el autor quiere que el lector entienda. Entonces, ese es el caso cuando yo recomiendo el resumen descriptivo. Mientras que en el resumen informativo ya se plasman las ideas de quien lo está realizando. Muchas de las veces nosotros vamos leyendo algún artículo, algún texto y pues bueno, vamos emitiendo algún juicio o vamos creando nuestra propia opinión respecto a la situación que nos estén planteando. Es aquí donde en este resumen informativo donde nosotros ya podremos colocar algunas de nuestras ideas u opiniones. Mientras que en el resumen crítico se concentra la opinión del texto a resumir. Aquí el lector ya puede hacer una crítica respecto a lo que el autor está mencionando, emitir algún juicio y pues bueno, ya va a depender de la unidad de aprendizaje, del área social o del ámbito en el que se le esté solicitando el resumen. Ya dependerá del lector elegir el que mejor se acomode a sus necesidades. Bien, desarrollé un diagrama de calamar para facilitar un poquito las partes esenciales o fundamentales que integran el resumen o las cosas positivas que este nos aporta. Nos dice que vamos a tener una mayor atención, vamos a lograr que el lector ponga más interés, más énfasis en el texto para que así él logre sacar las ideas principales y el contenido más importante, debido a que muchas veces
se comienzan a divagar las ideas, se empieza a retomar información que no es tan relevante. Sin embargo, ya con las ideas principales o las palabras claves, pues bueno, vamos a ir aprendiendo a clasificar la información según la importancia que éste tenga. Debemos de tener una comprensión del tema. No podemos hacer un resumen si no sabemos a detalle de qué nos está hablando el autor. Debemos de redactar con precisión, no debemos de divagar, cambiar o malinterpretar la idea que el autor nos esté brindando. Se va a mejorar la retención de la información. Cuando uno lee algo, lo lleva a la práctica y tiene como resultado un producto de ese dicho texto, pues bueno, va a lograr obtener aprendizajes significativos, los cuales le van a ayudar a desarrollar habilidades o competencias, como es conocido. Bien, es importante que antes de mencionar sobre el video que aquí agrego, yo les voy a dar una recomendación. De primer momento, podemos leer el texto de corrido, sin detenernos, leer todo tal cual está. Ya en una segunda lectura vamos a ir leyendo más a detalle, tomando en cuenta las palabras claves, las ideas principales, las palabras que no entendamos las vamos a ir anotando, todo esto a través de ir subrayando el texto. Esto nos va a permitir concentrarnos, adentrarnos más al texto y saber de qué es lo que nos está hablando el autor. Aquí yo les anexo un video, el cual es con el objetivo de fortalecer lo anterior a antes visto y para que ustedes tengan las herramientas necesarias para desarrollar ya la actividad que viene a continuación, donde ustedes me van a realizar un producto. Vamos a utilizar lo que es el resumen simple y ustedes me van a elaborar un resumen de máximo una cuartilla. El texto a revisar o el tema es la movilidad como un derecho. Aquí yo les pongo la liga o la dirección electrónica donde ustedes van a ingresar para descargar el texto, revisarlo, sacar todas las ideas principales y llevar a cabo su resumen, sin olvidar qué tan importante es que se vea una coherencia, un mensaje claro en su texto, ¿sale? La fuente que van a utilizar será Arial, los puntos de la fuente serán en 10, van a tener un interlineado de 1.5, sin olvidar que se debe de justificar el texto, se deben de poner en negritas tanto los títulos como los subtítulos y igual al finalizar su texto deben de revisar que haya una coherencia. Como todo esto lo estamos llevando a cabo mediante la plataforma, dejo a su disposición un foro en el cual ustedes van a poder enviarme sus preguntas. Vamos a entrar al rol de preguntas y respuestas. Como no todos estamos en un mismo tiempo, el foro quedará abierto y a disposición de ustedes para que en el momento en el que ustedes hagan su trabajo y si les surge alguna duda puedan expresarlo y yo pueda ir contestándoles en diferentes momentos. También aprovechemos este foro, podamos subir diferentes ideas, sugerencias, podemos enviar algunos artículos que nos ayuden a mejorar la utilización de esta herramienta. Entonces, este medio va a ser a través del que estemos interactuando todos nosotros. Es muy importante recalcar que cuando el estudiante traslada los conocimientos adquiridos a su vida cotidiana, va a lograr obtener aprendizajes significativos, los cuales le servirán para su vida diaria. Muchas de las veces el estudiante solamente hace como requisito las actividades, pero no trasciende más allá. Es importante que nosotros veamos la importancia que tiene el ejecutar las actividades solicitadas, trasladarlas al contexto en el que nos desenvolvemos y ponerlas en práctica ante los problemas o situaciones que se nos presenten día con día. Eso sería todo. Les repito, queda el foro para que tengamos una constante comunicación y pues fue un gusto estar con ustedes.